Hola, señor Willy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Emilio Penjo. ¿Cómo se llama Emilio usted? Penjo. Yo me llamo completo Willy. Willy es el hipocorístico de Wilhelmus, o sea, Guillermo. Willy, pero yo soy Willy. Para el público soy Willito, pero para ti, su excelencia. No, es broma. Willy Isidor, que es mi segundo nombre, Isidor de Winter, es un apellido de, no significa el de en español, sino significa el. De winter en holandés, yo soy de origen, nací en Holanda. Winter significa invierno. O sea, en algún invierno, desde Polonia del sur a Alemania del este, llegó la rama, el clan de Winter a Holanda. Y nací en el 24 de junio de 1933. ¿Cuántos años tengo? 83. No, 87. 87, perdón. ¿Ah? Esa la edit. 87 años por esta vida. ¿Cómo me siento? Bien. ¿Cómo me ha ido? Con lágrimas y sonrisas. Mi vida es de altos y bajos, ya te puedes imaginar. ¿Te cuento un poco mi vida o tú me dices por dónde vamos? Vamos a empezar por que nos diga dónde nació, Sí. cómo nació y en qué ¿Cómo contexto nací? y en qué contexto vivió sus primeros años de la infancia. Ya, bien, bonito. Sí, está tremendo, como repito, entre lágrimas y sonrisas. Entonces, padre judío, no ortodoxo, holandés, que se casó en 1930 con mi mamá, sonorense católica, lógicamente, todo México es católico, y nací de un llamado matrimonio mixto. Bueno o malo, no quiero opinar, sin embargo, en la guerra los matrimonios mixtos no fueron tan perseguidos por los alemanes que los matrimonios donde el esposo y la esposa eran judíos. Y después iban a aniquilar a los matrimonios mixtos, pero ya fue fin de la guerra y así se salvó mi padre, mi papá, se salvó. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial que duró para Holanda de 1940, el 10 de junio de 1940, aviones alemanes invadieron al pequeño paisito de en aquel entonces unos 14 millones de habitantes, ahorita tiene 17 millones, pequeño país, pero un país muy, ya, si tú me preguntas cuáles son las características del pueblo holandés, es tolerante. Y lo ha sido por lo menos Y así- 4 siglos, a lo mejor, Correcto. desde que los judíos de España salen, Eso. uno de los lugares a donde van, por esa Separaditas tolerancia. de España huyeron de España por los reyes católicos, expulsaron a Maimónides y muchos filósofos judíos de España, huyeron a Francia, Bélgica y sobre todo Holanda, donde encontraron un ambiente de, repito, tolerancia. Y es una característica casi proverbial del pueblo, porque ahí todo el mundo, desde ya en años recientes, los turcos, argelinos, muchos pueblos de Europa y hasta fuera de Europa encontraron un lugar para poder trabajar. Para poder vivir, para poder vivir en sí, más Vivir, allá desde de luego. trabajar, ¿no? Bueno, donde trabajas es mi vida y donde vivo es mi trabajo. Esto va junto. Y así es. Déjeme hacerle una pregunta. Sí. ¿Su mamá de qué nacionalidad era?
Era mexicana, ya falleció. Ok, ¿cómo llega una mujer mexicana por ahí de los 1930 a encontrarse con un señor con holandés? un holandés. Pues mi papá fue enviado por una empresa Philips de Holanda a México porque dominaba, ya a los 20 años hablaba español y era una excepción, pero era bastante estudioso y le gustaba lo desconocido. Dominó el español y fue enviado a México y en cierto momento encontró a mi mamá en Sonora. Y él y su amigo húngaro se casaron el mismo día allá en San Ignacio, Sonora. Mi papá con María del Socorro, que era mi mamá, y el húngaro con Tere, que era la hermana. Las dos hermanas se casaron, ¿ya? Dos sonorenses, descendientes de Seri. Hay en Sonora, hay muchos grupitos indígenas, yaqui, los yaquis de Sonora, seris de Sonora, así mi mamá, y seguía siendo sonorense. Luego se fueron a Holanda y en un ambiente judío muy cariñoso y dulce, mi mamá pronto llegó a comer comida holandesa que al principio parece insípido, pero después te comienza a gustar. Pasa con muchos. ¿Cuál es su platillo favorito de la cocina holandesa? Pregunta a mi hija. Erwtensoep, sopa de chícharos, porque meten el huesito del puerco y chícharos, y es delicioso. Cuénteme una cosa, estamos en México, sí. Estamos regresando a Holanda y están naciendo en Holanda. Sí. ¿Por qué regresa su papá a Holanda? Pero en 1903, ¿Por qué regresa su papá de México a Holanda? Porque pensaba reconstruir su vida allá. Y mi mamá dice, vamos a Holanda. Mi mamá muy emprendedora y seguía a mi padre desde que se casaron. Y en Holanda los dos pero no hicieron más niños, soy hijo único. ¿Por qué? Porque en 1933, ¿qué pasó con los vecinos orientales de Holanda, Alemania? ¿Qué pasó? Un tal Adolfo Hitler agarró el poder total de una Alemania muy empobrecida, con mucho desempleo, y lógicamente cuando un dictador dice, yo les prometo el éxito y trabajo y dinero, pues el pueblo cae. Es un fenómeno que a veces se ve. A veces. No pasa de moda. Exactamente, bien dicho. Ahora, estamos en Holanda. Sí. Y Alemania llega de golpe en 1940 y se hace de Holanda. Correcto. Y invada Alemania. Todas las leyes y toda la situación que se estaba viviendo ya en los demás países europeos de forma paulatina. Conquistó Hitler todos los pueblos, Holanda, Bélgica, Francia, pero Holanda ha sufrido mucho. El porcentaje de judíos en Holanda fallecidos en la guerra fue 75%. Pues imagínate, 75% de una parte de una población fue llevado a los campos de concentración de Alemania, donde llegaron a un fin bastante violento. Ahora, ¿cómo fue este primer momento? ¿Usted se acuerda? Tenía 7 años. De la guerra, años. Sí. Yo tenía, era 1940, tenía 7 años. Y un niño tiene buenos recuerdos, mejor que la mamá. Yo me recordaba detallitos de la guerra que ella ya no se recordaba. Es muy curioso. Los niños tienen una tabla rasa en su cerebro, o sea, un pizarrón en blanco, y el niño es receptivo.
yo recordaba toda clase de detallitos de la guerra, muchos son de espanto y de tanto acontecimiento infame que, pero bueno, yo vivía en la ciudad de Arnhem, Arnhem, está en el este, donde el río Rin, desde Suiza por Alemania, llega a Holanda y es en el Rin y llega hasta Rotterdam. Y yo nací en Arnhem. Mis primeros años de la guerra fueron muy felices. Siempre he sido feliz porque he tenido el súper cariño hasta la protección de mi madre. Soy un poco niño sobreprotegido, pero veo yo a mis 87 años ahorita, creo que fui un poco Protegido. protegido. Ahora, ese momento que le agarra la guerra a usted en el 40, Sí. ¿se mantienen viviendo en la misma ciudad, bajo las mismas condiciones? Sí, ¿O qué Arnhem. cambia en la vida? ¿Qué fue lo que cambió en ese momento? Bueno, eso es paulatino, pero muy fuerte. Los judíos, por ejemplo, ya no podían trabajar por el gobierno. Mi papá era en la ciudad de Arnhem el administrador del servicio médico de toda la ciudad de 80,000 habitantes en Arnhem, y era el administrador, ya no podía tener ese trabajo, pero encontró un nuevo trabajo en una cadena de tiendas de Holanda y así cambió de trabajo y yo no sé por dónde continúo mi plática porque es muy de altos y bajos. Por eso vamos a hablar de la guerra en 3 etapas, si a usted le parece. Ok. Antes de la guerra, que más o menos platicamos Sí, ya algo, ya más o menos. vamos a hablar de todo el periodo de la guerra, del 40 al 45, si le Correcto, parece. Y bien. después nos adentramos en la parte post-guerra, que Postguerra, es seguramente sí. muy interesante. Bueno, comenzamos con la guerra. Hablemos de la guerra. Bueno, es la página negra del libro de mi vida, la guerra, porque la persecución fue brava y en algún momento mi papá fue arrestado por los alemanes y es un detalle curioso pero muy significativo. Dijo mi papá al Feldwebel, al teniente alemán: si me deja libre, le voy a regalar algo que he guardado desde antes de la guerra. ¿Qué fue? Una bolsa de café. Mi papá había, ya con buen ojo previsor, guardado en el rincón de la casa una bolsa de café, de granos de café, y todo el mundo toma café. El café es una bebida que es algo necesario para una población. No hay ningún pueblo en el mundo que no toma café. Entonces, y sobre todo, ya es un grano tropical. Significa que no llegaba a Alemania. Entonces el alemán dijo: se me antoja. Señor de Winter, dijo a mi papá, le dejo libre si me trae esa bolsa de café. Ok, entonces a las 4 de la tarde llegaba mi papá con una bolsa, dice: esta es para usted. Y lo liberó. Señor de Winter, usted puede ir libremente a partir de este momento, porque el alemán se portó en este aspecto con cierta... Él se pegaba con su palabra, ¿de acuerdo? Ahora, dígame una cosa, Sí. ese es un momento, pero Alemania fue cambiando inclusive a las divisiones que iba mandando a los países y venía un coronel más severo o venía una restricción más fuerte para los judíos, Sí. ya sea que sean de Continuamente. matrimonios mixtos o no de No matrimonios. podían, yo no sé qué es lo que podían, no podían estar en un restaurante. Oh, tremendo. No podían ir al cine.
ni al teatro, ni a un concierto. Poco a poco fueron las puertas cerradas para una población mínima en Holanda. 140.000 judíos habían en toda Holanda, 110.000 en Ámsterdam. Después de la guerra había nada más 10.000 judíos, o sea, de ahí viene el origen, no origen, pero una explicación clara de la palabra decimar. Se redujo a una décima parte una población. Y desde luego había Westerbork, un campo intermedio. Todos los judíos fueron llevados al campo en Westerbork, en Drenthe, en el este, y de ahí fueron poco a poco deportados. Los términos, deportar, también esconderse del alemán significa en holandés onderduiken, sumergir literalmente. Uno se sumerge, que significa esconderse, ¿ya? Debajo del agua. Ahora, vamos a pensar en un niño de 7 años Sí. a 12 años por el término de la guerra. Bueno, eso fue... ¿Cuáles ya. son esos, perdón que entre en esta manera, Sí. esos recuerdos espantosos de ese momento? Si podemos hablar de un par de temas que pueden ser dolorosos. Antes de la guerra, bueno, era un matrimonio mixto. En los primeros años de 40 a 43, 44, todavía podíamos vivir, ¿ya? Vivir. Yo jugaba fútbol hasta la fecha, me ha fascinado el fútbol, y Holanda es un país futbolero. ¿Cuál fue el reclamado, el jugador de fútbol del siglo? Fue un holandés, Johan Cruyff. ¿Has oído hablar de este? Claro. Sí, Déjeme regresar un poquito a la infancia. Ya. Cuénteme una historia que haya marcado su infancia para que nos movamos a otro lado después. Sí. ¿Qué movió su infancia? ¿Algún momento o una historia que lo haya marcado en su vida de la infancia? Pues, diariamente pasaba algo. Mi papá jugaba bridge. ¿Conoces bridge? Claro. ¿Conoces el término? Después de la guerra fundó un club de bridge y él jugaba bridge con un tablero, todavía lo veo en mi recuerdo, con una tabla grande, y cada quien recibía 13 cartas. En total son 52 cartas, y veía la mano de cada jugador y cantaba. Ya son términos del bridge. Cantar significa indicar en el grupito de 4 la fuerza de tu mano. Espero que me entiendes, porque ese es el bridge. Es un juego muy bonito, yo también lo juego, pero me fui por el lado del ajedrez, porque a los 9 años yo llevé a mi papá: quiero que me regales para mi cumpleaños un jueguito. A ver si no es mucho dinero, porque no teníamos mucho dinero, lógico. Entonces llevé a mi papá, todavía me veo caminar con mi manita en su manota. Íbamos a la esquina, había una tienda de regalos. ¿Y qué estaba ahí? Un ajedrez, exactamente. Un bonito, yo quiero este juego, un ajedrez, rey y dama, y torre, y alfil, y caballo, y peones. Ah, bueno, está bien, porque no era tan caro. Y entonces este fue a los 9 años, durante la guerra, que yo aprendí el ajedrez de mi papá, me enseñó las jugadas, y a partir tengo muchos amores, como cualquier hombre inquieto tiene varios amores. Uno de mis amores es el ajedrez. Ahora, dígame Es grandioso. El ajedrez es una cosa que cuando uno la toca cambia el resto de tu vida. Eso, Tu forma de bien pensar, dicho. tu estrategia, tus Me decisiones. gusta su observación. Para mí es parte de mi vida. ¿Eh? Como En ese tablero, usted, ¿quién se siente que es?
el rey? El ajedrez enseña a uno a luchar en la vida. Mucha gente en esta época de coronavirus, mucha gente tira la toalla. Yo digo, no, hay que luchar intelectualmente. Y es lo que nos lleva a los ajedrecistas a superar esta época difícil de la corona. Tenemos un problema. Sí. Todos los del tablero, peones, reyes, caballos quizás no, pero todos tienen que estar cuidados para no contagiarse. Los peones los tengo que cuidar si tengo una empresa. No te entiendo, pero te entiendo. Los peones los tengo que cuidar. Sí. El rey y la reina tienen que estar muy protegidos. Eso. Y todo el séquito tiene que estar cuidado. Pero hay que ganar la partida. Me encanta. ¿Cuál sería el primer movimiento del ajedrez para salvarnos de esta? Bueno, hay varios. Hay las claves, el código E4 o D4, cualquiera de los dos. Son los peones centrales. ¿Cuál es la mentalidad? Desarrollar, ¿ya? La lucha. ¿Qué es desarrollar? Significa sacar adelante lo más pronto posible tu infantería y caballería y todo para ganar el juego. El ajedrez hizo una famosa frase. Dice, ¿qué es la vida? La vida es una interrupción insípida del ajedrez, pero es una frase simbólica. Bueno, entonces la vida de Willy de Winter y el ajedrez están completamente relacionados. Correcto, están identificados. En 72 gané el campeonato de la República Mexicana. Campeón nacional en Guadalajara. ¿Y qué pasa en la mente de un ajedrecista? Cuénteme, porque el ajedrecista no para de pensar en las jugadas, Se ¿no? sigue. No tenemos principio, bueno, principio sí tenemos, pero fin, quién sabe, pero se sigue. Uno no se preocupa tanto por la vejez y el debilitamiento de nuestras facultades, no. Se sigue luchando, se sigue estudiando y se sigue desarrollando. Y mi profesión es ser traductor y sigo estudiando cada día, cuando menos una palabra en cualquier otro idioma, inglés, francés, alemán, italiano, portugués y una bola más. Siempre hay una pregunta básica en el ajedrez. Okay. ¿Quiénes son nuestros caballos en la vida? ¿Quiénes son estos que vamos a mandar en una jugada difícil a veces? ¿Para qué nos sirven los caballos? Pero en la vida. En la vida es uno de los elementos del juego, ¿ya? ¿Qué significa los caballos en la vida? Pues es uno de nuestros amigos, ¿ya? ¿Quiénes fueron sus grandes amigos de la vida? Mi esposa falleció el 14 de Yucateca. Ahora brincamos de un país a otro. Ella era fantástica. Falleció el 14 de enero de este año. Un hueco en mi vida, porque nos llevamos bien y ella tenía un carácter. Las yucatecas son fuertes, tienen calidad y tienen energía. Yo recuerdo, brinco de un tema a otro, ni modo, me perdonas, pero recuerdo que llegamos a Holanda, ¿ya? Mi enfermera, mi cuidadora, Mirna, mi esposa, llegamos a una amiga en Holanda y estamos hablando de cosas de Holanda, estamos en su casa, de repente se levantó Mirna, mi esposa, dice, bueno, ustedes siguen hablando, yo me voy de compras. Y con su poco holandés que sabía, se vistió y se va a la calle y yo la seguía a 50 metros de distancia para que no se perdiera y ella se fue de compritas. Muy bien, vamos a regresar a la etapa de la guerra, al fin de la guerra. ¿Cuándo se siente liberado de haber terminado la guerra? Son detalles que son súper importantes. El 17 de septiembre de 1944,
la ciudad de Arnhem, donde el río Rin entra en Holanda y hay un puente estratégico sobre el río Rin. De repente el mariscal Montgomery de Inglaterra dijo: mis aliados, que son mis compañeros de Estados Unidos, él es inglés, era inglés, Canadá, Francia, Polonia, vamos a tratar de conquistar, no vamos a conquistar. Los generales nunca dicen vamos a tratar, dicen vamos a conquistar este puente sobre el río Rin en la ciudad de Arnhem. Ok, dijo Eisenhower, ya el presidente de Estados Unidos, y Patton, el famoso guerrero norteamericano, y ok, está bien. Entonces, en 44, de repente yo vivía en Arnhem con mis papás, y de repente de la mañana llegaban a la tarde, a las 4 de la tarde, comenzaron a caer paracaidistas en la parte sur de Arnhem para tratar de conquistar el puente. Enormes peleas callejeras en la parte baja de la ciudad de Arnhem, junto al río Rin, se peleaba los ingleses y americanos metro por metro, ya rompiendo paredes, y así para conquistar 1 metro, 2 metros, 3 metros. Fue la batalla de Arnhem. Pero ¿qué pasó? Y la idea que era el ejército principal que se encontraba en el sur de Holanda, en Bélgica y en Francia, la idea que era el ejército principal iba a juntarse con los paracaidistas para conquistar y afianzarse en el puente. Muy bonito plan, pero hay un fracaso, fue el fracaso mayor de las tropas aliadas de la Segunda Guerra Mundial. Conquistaron el puente, pero por casualidad los alemanes tenían el 44 Grupo en Hohenstaufen, tanques cerca de Arnhem, y el tercer día que caían los paracaidistas, colocaron 40 tanques no lejos de mi casa en la parte alta de Arnhem, y ahí, imagínate, estaban 40 tanques con sus cañones apuntados al cielo, y a las 4 de la tarde llegaban los paracaidistas, y fue como en la feria, tirar a las palomas, porque ¿qué es un paracaidista? Está colgado en el aire, y un esquilo se llama, es un pedacito de metal candente, rasguñan tu paracaídas, y ¿qué pasa? Te caes como piedra. Y porque la población de Arnhem estaba en las calles y gritando y aplaudiendo y llorando. Y fue una masacre de 2.100 paracaidistas, 1.800 murieron en la guerra, ¿ya? O también los gliders, o sea, aplanadores, llegaban jalados por Dakotas para bajar jeeps, ¿ya? Y cañones y todo eso. Eran presa de los tanques alemanes, y los alemanes reconquistaron el puente, y los pobres paracaidistas aliados tuvieron que atravesar el río Rin para buscar la seguridad, ¿no? La salvación. Ese momento no salvó a su pueblo ni a su familia. Correcto. ¿Cuál fue el que sí terminó con la guerra y lo salvó? Ya entonces toda la ciudad de Arnhem tuvo que evacuarse. Los alemanes dijeron, toda la ciudad de Arnhem, 80.000 habitantes flacos, porque había poca comida, pálidas, muchos enfermos, muchos viejitos, con
cochecitos para bebito sin llantas, bicicletas sin llantas porque no había hule. Toda la ciudad se fue de Arnhem 40 kilómetros caminando al norte, Apeldoorn. Ya hay un famoso zoológico allá y tuvimos que huir todos. ¿Sabes qué son todos? 80,000 gente tuvieron que abandonar sus casas o casitas para ir al norte de Arnhem, 40 kilómetros por una carretera ocupada por el ejército alemán, ya, y iban camiones ida y vuelta, y los Spitfires, escupefuegos, los famosos aviones ingleses que tienen sus alas así medio elípticas, no sé si conoces el modelo de avión, el Spitfire, ya estaban también tirando a los camiones alemanes que corrían por la carretera de Arnhem a Apeldoorn. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el pueblo del norte? ¿Cuánto En tiempo? Apeldoorn unos 4 meses y mi papá me dijo, hay una tienda de mi cadena de tiendas en Frisia, es en la parte noreste de Holanda. Frisia, que es una provincia, un estado, famoso por sus vacas. ¿Cuántas vacas hay en Holanda? Te hago una pregunta. No te he hecho preguntas, No, te estás salvando, pero vamos bien, vamos bien. primera pregunta. ¿Cuántas vacas Hay en Holanda. hay en Holanda? No sé. ¿Ya? A lo mejor hay más que vacas que personas, no lo sé. Algo así. ¿Cuántas vacas hay en Holanda? La respuesta, 4 millones de vacas frisonas, ¿ya? Hay en Holanda. Y la ubre de la vaca holandesa contiene el doble que la leche del ubre de la ubre en México. Entonces, si ves las vacas en Holanda, porque los pastizales están tan llenos de vitamina y por eso las vacas están felices allá y casi no tienen cercas para proteger porque ellos se quedan en sus lugares porque no tienen ganas de salir, porque ahí tienen la comida. Alrededor de los ranchos en Frisia están las vacas. Está ahí el alimento. Entonces su papá dice, vayamos a esa zona. Vayamos a esta, porque hay una sucursal de la cadena de tiendas, ¿ya? Y se sentó a pensar y tratar de recordarse. Recuerdo todavía, y dice mi mamá, cállate, tu papá está tratando de recordar cómo se llamaba, porque el teléfono todavía trabajaba en aquellos tiempos, y de repente se le va, ya sé, típico nombre geschreven, en la región de los caballeros, y todos es material de otro país, y ya vamos a hablar, entonces habló, entonces vamos a Heerenveen, es el nombre del pueblito, donde luego pasé 9 meses de diciembre, enero, ya aprendí a patinar sobre hielo. ¿Cómo se pregunta para ti, querido Emilio? ¿Cómo aprendí a patinar sobre hielo? ¿Con qué? Los niños en Holanda aprenden a patinar sobre hielo con una silla vieja. La silla vieja se coloca sobre el hielo, se empuja sobre el hielo, todo es resbaladizo, y así aprendí a patinar. Si quieres te invito, te reto para ver quién gana. Un día lo haremos. Patinar. Okay. Perdón porque brincamos de un tema a otro, me fascina. pero así es mi vida, tantas cosas que no podemos hacer una escala temporal.
vamos a pasar a la edad a convertirse en un joven, tiene la vida por delante. En 45 tengo 2 años, ya nací en 33, y ahí fin de la guerra ocurrió 19 de abril de 1945 en el pueblito del estado de Frisia llamado Heerenveen. Y en la noche, a las 2 de la mañana, llegaban los primeros aliados. Me conmuevo mucho. Estoy conmovido. Libertad. ¿Qué significa? Libertad. La libertad hoy, cuando el pueblo cantó el himno holandés, el himno holandés por primera vez, enfrente de la tienda teníamos una tienda de vinos donde estábamos escondidos, alojados. En Heerenveen tenían una tienda de vinos y licores, ya poca existencia, y llegaban a las 3 de la mañana soldados canadienses, ¿ya? Cara negra, con el mejor equipo del mundo, y luego venían los tanques, ¿ya? Atravesando los canales, porque Holanda es pura agua, sí. Tú ya sabes. Entonces los puentes, los alemanes habían explotado los puentes un día antes para obstruir la llegada del ejército de los aliados y atravesar Heerenveen, que es un pueblito de 20.000, pero ahí estábamos, y los tanques no podían, pero sí podían porque la resistencia holandesa habían enderezado los puentes explotados, se explotan y se caen sobre su base, ya no se pueden levantar, son puentes levadizos, ya así se levantan para pasar al barco y bajan, pero los alemanes habían destruido a los mecanismos y todos los puentes estaban obstruyendo el paso de los barcos, pero sí los tanques podían pasar por encima de los puentes. Ahora, Willy, si me permites, ahora yo voy a desviar la conversación. Okay. Dijiste 2 palabras de las cuales hay que definir mucho más a profundidad. Bravo. Los que nacimos, yo nací en el 77 y para adelante, yo creo que no tenemos claridad de lo que significa la palabra libertad. Bueno, ya. ¿Qué significa ser un hombre libre? Me llegas al corazón. La libertad es que puedes salir a la calle y nadie te puede arrestar si no eres un delincuente. Tienes libertad, que significa puedes hacer lo que quieres, puedes ser contador o artista o lo que sea, o entrevistador en una... Puedes hacer lo que quieres. Eres un hombre, tú puedes estar triste porque tal vez no tienes ingresos que quieres, pero tienes libertad. Y este es la manija que puedes agarrar para decir, ¿qué soy yo? Mi caso, Willy de Winter. En México soy libre. Puedo dedicarme a mi trabajo, traductor, y puedo dedicarme a mi afición, es el ajedrez, que es un deporte noble. Y mi familia ya tengo un hijo Luis, una hija Saskia que está ahí en la lontananza,
Saskia de Winter, Saskia Elizabeth de Winter, sí, Saskia Elizabeth de Winter, es la parte derecha de mis dos ojos y mi otro hijo es el ojo izquierdo. En tu escala de valores, ¿libertad es el número Sí, uno? Sí, bien, es 1. Ok. Si me pides, Willy, dame una clasificación de tus valores. 1, libertad. No hay mejor, no hay caso mejor. Puedes escoger lo que quieras. México, afortunadamente, es un país donde los judíos de todo el mundo llegaban. El grupo de judíos en México es bastante grande y encontraron aquí Libertad. libertad. Pero, y eso es lo máximo. ¿tú has leído seguro la Torá, la Biblia? Seguro la has leído. ¿Has Sí. leído la Torá, la Biblia? Bueno, yo no soy valor, ortodoxo. no importa. Si me preguntas qué es la religión, no te contesto bien. Pero cuando la Biblia en Éxodo habla respecto a la libertad de los judíos de Egipto, Sí. y tú lo tratas de contrastar con este resultado de la libertad que sentiste aquella madrugada cuando pudiste cantar el himno de Holanda, ¿te hace sentido por qué sea un valor judío tan importante la libertad? Sí, no. También para el pueblo judío la libertad es la vida. Vete a Nueva York, viven más judíos en Nueva York que en Israel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque encontraron en el país tan revoltoso, es un buen calificativo de Estados Unidos, ahorita con Trump y Biden, es un pueblo que lucha, cada quien a su manera, a veces no te gusta su forma de ser, pero hay libertad. Muy bien. Y la segunda palabra que rescaté de la historia del fin de la guerra fue resistencia. Ah, ok. Y resistencia tiene muchas maneras de entenderse y la quiero hablar respecto al 2020 también, la resistencia. Al 2020, a lo que vivimos. ¿Cómo ahorita, resistencia. Hay resistance, que son los que estaban ahí cuidando que sucedieran las cosas cuando los aliados iban a entrar, pero también está la resistencia humana. Sí, la resistencia tiene varios crisoles donde se puede desarrollar. En la guerra es hacer un pasaporte donde desaparece la J de judío y le da a la persona ya un pasaporte holandés, que significa que la resistencia en Holanda trabajaba en forma escondida para luchar contra Alemania, y esa es la resistencia en la guerra. Ahorita la resistencia es jamás en la vida dejarse. Lucha, para mí, soy el hombre más feliz en términos relativos porque conozco los valores. Yo sé que es la resistencia. La resistencia es cuando en el ajedrez tienes una posición difícil, dice, me voy a defender como nunca. En la vida también, cuando tienes poco dinero, dice, a ver, Juanita, a ver, Pedrito, me hablo con nombres imaginados. Es la resistencia. Todo México con este coronavirus debe luchar para superar este contratiempo. Y jamás en la vida debe haber una palabra de, ¡ay, me voy a suicidar! Nunca, nunca. ¿Entiendes, Emilio? Nunca, nunca, nunca puedes pensar en cosas negativas. La vida es sagrada. Entonces seguimos viviendo como jamás en la vida, con más resistencia y con libertad. Maravilla. Ya somos libres, estamos en Holanda y la vida viene por delante. En un futuro incierto. Correcto. ¿Cómo empieza a agarrar forma tu vida? De ahí en adelante, ¿cómo empieza a agarrar forma tu vida? Bueno, ya estamos libres en Holanda. Ya todavía vivimos en Holanda. Willy, soy yo, debe entrar en el servicio militar de Holanda después de la guerra, pero en plan de libertad. O sea,
Ya, Como una disciplina, como un compromiso con tu país, ¿no? Como... Sí, al principio ya no. El servicio militar en Holanda actualmente no es obligatorio. Antes sí, me tocaba a mí ser subteniente de un pelotón del sur de Holanda. Holanda está dividido en dos mitades. Abajo es Brabante y su carnaval y su sangre casi latina, y el norte trabajador, luchar contra el agua, Contra el frío. protestante, el norte, la mitad y mitad. 50% protestantes, 50% católicos, pero ya viven en paz. Antes todavía había pleitos, que un panadero católico no podía vivir en un pueblito holandés, ahora ya. Porque Holanda, una de sus características es la tolerancia. Cada época es algo. Entonces estamos en el año de 46, 47, 48. Vengo a México en 57, el 1 de abril, que en Holanda es el Día de los Inocentes, pero para mí no fue tan inocente, porque viajé con mi mamá a México con KLM, conoces la línea aérea. Entonces el 1 de abril de 1957, Madre María del Socorro de Winter Gallegos, María del Socorro de Winter Gallegos y Willy de Winter, ya no se utiliza el apellido en Holanda de la mamá, Willy de Winter, treparon al avión y después de 18 horas, ahorita se hacen 10 horas, pero en aquel entonces 57, el avión tomaba 18 horas para Nueva, ¿cómo se llama? Nueva Escocia, y luego llegué a Monterrey. Por primera vez, don Willy de Winter pisó tierra mexicana, que para mí es una tierra sagrada también, mi segunda patria, ¿ya? ¿Y qué me sirven en Monterrey? Un tecito, yo pedí un tecito, que es una bebida internacional también. ¿Y qué me dan? Té con un limoncito. ¡Madre mía! ¿Qué es eso? Así es la costumbre en México, tomamos té con limoncito. Ah, bueno, vamos a probar, está bien. Y así el choque entre dos mundos, Europa y México, es bárbaro, pero es de lágrimas y de sonrisas. Y ya luego volamos de Monterrey a Ciudad de México y me quedé dormido y me despierta mi mamá, dice, Willy, estamos llegando a México. Y veo por la ventanita y todo el cielo con lucecitas. Yo no conocía, porque México ya tenía 4 o 5 millones en aquellos tiempos. Ahorita tiene 15, pero todo el cielo lleno de lucecitas. Dije, sorpresa total. Y en ese momento comencé mi estancia en mi segunda patria, que es la tierra de la raza, para utilizar un bello término, raza. Casi no se puede traducir raza al inglés ni al holandés, porque lo que significa en México raza, tú sientes lo que es la raza mexicana, ¿de acuerdo? Pero no se puede traducir. Yo no puedo, hay la misma palabra ras, R-A-S, pero se dice ras de artistas o raza de animales. Voy a entrar en un tema y así nos vamos revolviendo juntos. Tú y yo. Ok. Luego un resumen total. Y luego los mariachis. Luego los mariachis, están listos. Hay un tema que es tu vida, que es el tema de los idiomas.
Parte de tu vida está determinada por los idiomas. Sí, Según entiendo, hablas 20 idiomas y algunos de ellos oficialmente puedes hacer traducciones Sí. oficiales para la Suprema Corte de Justicia, Bien. para las embajadas, hacer apostillados Correcto. y cualquier cantidad de documentos legales que pueden ser oficialmente Bien. traducidos por ti. Pero el mundo de los idiomas es fascinante, ¿no? Cuando tú estás Es. pensando en inglés, tus sensaciones y tus emociones de inglés deben de ser muy diferentes a tus sensaciones y emociones en alemán, por ejemplo, o en español. o en español. Sí, correcto. Cuéntame un poquito de los idiomas. Sí, bueno, tocas un aspecto fascinante de un políglota que es hablar varios idiomas. Me puedes hacer preguntas. ¿En qué idioma sueñas? Es interesante. Yo digo, en el idioma donde estoy. Si estoy en Nueva York, pienso y sueño en inglés. Porque hay una cosa es visitar como francés a Brasil, pero otra cosa es visitar a Brasil como brasileño. Si yo estoy en Brasil, soy brasileño. Entonces me adapto al país donde estoy y ya soy brasileño. Cuando quieres decir una cosa en el otro idioma Sí, y se los dices como lo piensas Sí, en ese español, idioma, por ejemplo, sí. te puedes equivocar gravemente. bueno, si estoy y entonces mi capacidad de hablar inglés para soñar en inglés, pero es una capacidad que poco a poco se aprende. ¿Ya? Hablar por teléfono en alemán es una cualidad. ¿Ya? Hablo en alemán por teléfono. O, peor tantito, contar un chiste en alemán si uno es holandés, ¿entiendes? O francés. Entonces hay un contexto del idioma que es la lengua per se y Sí. hay otro que es un concepto cultural. Ya. ¿Cómo te haces de la parte cultural del idioma? ¿Viviste en los países o aprendiste la cultura para poder entender el idioma? Las dos cosas, ¿sí? Aprendo y me adapto tanto como sea posible. Una vez estando en Nueva York, una vez más, ejemplo, leo los letreros, leo el periódico y me siento neoyorquino, lo más que se pueda. Fallo, porque nuestros conocimientos no son omnipresentes, pero en una u otra forma siento que es el mejor modo de aprender otro idioma. Si yo voy bueno, ya te he dado el ejemplo de Brasil. Si estoy en Brasil, platico con un vendedor de frutas, y las frutas en Brasil son omnipresentes, omnipotentes, y entonces el muchacho que me vende las frutas me explica, porque yo hago preguntas, ¿ese qué es? Maracuyá. Ah, ya se ve, hay en México, el maracuyá, dice aquí maracuyá. Maracuyá. Y ahí te expliqué y te deja probar y así aprendes tanto como sea posible las características de un nuevo país. Y es hermoso. Ahora, te voy a hacer unas preguntas rápidas respecto a los idiomas, Ya. para avanzar muy rápido. ¿En qué idioma te enojas? ¿En qué idioma me enojo? En el idioma donde me estoy. Si yo me enojo contigo por una pregunta que no es tan difícil para mí y tú no lo entiendes, entonces yo me enojo contigo. Y Emilio, si estoy en México, hablamos español y yo te regaño porque me hiciste esa pregunta. Ok. Broma. No. ¿Cuál es tu idioma que más trabajo te ha costado aprender? Bueno, holandés. Holandés se parece al alemán. Y el segundo idioma, en la guerra, todos los niños tenían que aprender alemán. Lógico. Eran las leyes. Era el país invasor y el país que dominaba el pequeño país de Holanda. Holanda
tiene su amigo y su enemigo, el agua. Holanda está atravesado, agua por todos lados. Si vas a Amsterdam, ves las viviendas flotantes. ¿Ya? Y ahí ves los ríos y a un ladito, pegado al muelle, están los barquitos de Holanda y es un ambiente propio, muy propio. Entonces, ¿Tu idioma más difícil? Wow, sí, más difícil, checo. Estuve estudiando checo y es una enfermedad de la garganta. Es fascinante. El checo, Heskiden, buenos días en checo significa. ¿Ya? Pero uno se divierte. No hay fin, como en la vida, no hay fin. Tú no sabes cuándo mueres, yo tampoco. Seguimos estudiando idiomas o jugando ajedrez o entrevistando. ¿Cómo es tu mente? ¿Cómo está compuesta tu mente respecto a los idiomas? ¿Encontraste una estructura de pensamiento para aprender un idioma nuevo? ¿Ya tienes las claves o los secretos para poder hablar en los diferentes idiomas? Pues casi va natural. Que tenemos una sustancia poco conocida, pero los médicos saben muy bien cómo se llama, es la serotonina. ¿Qué es la serotonina? Es la sustancia química que interconecta las diferentes partes del cuerpo. Y gracias a la serotonina, todo pensamos. Serotonina. Porque con se estimula a cada parte, cada sección del cerebro y la serotonina une todo y gracias a esto podemos jugar ajedrez y cualquier cosa. Para poder entender la base de un idioma, ¿te basas en los idiomas clásicos, en el latín o en el griego? También, sí. ¿Esa es tu base para Sí, construir? son lo que se llaman muertos, pero para mí no son tan muertos porque son idiomas vivos. Pero hay diferencia en el griego viejo, el griego moderno, igual que el latino, pero hay idiomas, bueno, donde te encuentres, hables el idioma. Ahora, de los 20 idiomas, ¿todos los dominas? ¿O cuáles podrías decir que son tus fuertes? No puedo clasificarlas porque según la especialidad, ya hay idiomas que casi no necesito hablar. El ajedrez es lo que se llama un deporte silente. Significa que está callado. Si yo juego con un ajedrecista a alto nivel, no se puede hablar. El único deporte donde no hay tribunas con escándalo, que sí, exactamente. No, silencio. ¿Qué más? Pero si voy de compras, lógicamente, pregunto y apunto y cómo se llama, como en el caso de Brasil, y es una fiesta estar en otro idioma porque es en otro país, porque es algo nuevo. Y lo gracioso de mi vida es que me encanta experimentar con sensaciones nuevas. Ahora, el idioma fue una herramienta fundamental para gente que se salvó de la guerra. Gracias a la traducción que estaba haciéndole a los alemanes, sí, o gracias a lo que valía como traductor, digamos, en las operaciones, sí, pudo salvar su vida. ¿Te enfrentaste a alguna situación ya en esa época o en la posguerra en donde el idioma te haya salvado la vida? Oh, bueno, que el idioma me haya salvado la vida. Casi no. Bueno, no me he enfrentado a situaciones contradictorias, ¿no? ¿Te ha pasado alguna cosa chistosa con los idiomas? Por ejemplo, estar en una fila en Disneylandia, por decirlo, y que alguien esté hablando en un idioma que no sospecha que vas a entender. Sí, no, eso está curioso. Sí, mencionas un dato, una situación curiosa.
porque pequeño y muy inocente, en el elevador en Amsterdam, estoy con mis hijos y estoy con dos personas, están hable en italiano y me están viendo, dice, ¿qué pájaro es este? Será un holandés. Entonces, pero ellos están enfrascados en su propia conversación, fuertemente. Se abre la puerta y yo digo, scusi, permiso, ay, no hubiera dicho pero pase usted, etcétera, etcétera. Ya, es decir, si tú hablas a otra persona en su idioma, está agradecida y encantada, lógicamente. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto, por ejemplo, en Francia, en París específicamente? Cuando tú les hablas en inglés, se bloquean. Si les hablas en español, te respetan. Sí. Pero si le dices dos palabras en francés, ya no, eres de la familia. Lógico. ¿Por qué? ¿Por qué esa sensación? Bueno, el ejemplo de Francia, ellos están acostumbrados, en primer lugar, Francia es el país que atrae la mayor cantidad de turistas en el mundo. ¿A qué se debe? A la gloriosa historia de Francia, que no solamente ha recibido a tantos turistas, sino también ha impuesto su filosofía a otros idiomas. En México ha habido una época francesa, donde el profesor daba clases de ballet, y ¿qué ves de la palabra ballet? Ballet se pronuncia al estilo francés, no ballet. No decimos ballet, se dice ballet. ¿Por qué? Porque el profesor de clases de baile en francés hablaba en francés y tú tenías que danzar o bailar en idioma francés y el profesor a la vez te enseñaba a bailar y a hablar un poco francés. Y hay palabras en francés que persisten y subsisten en español. El color beige, B-E-I-G-E, beige, es una palabra francesa. De acuerdo. Cuéntame una historia de un idioma que haya permitido que consigas un trabajo, por ejemplo, o tus primeros trabajos por hablar idiomas. Bueno, es a través de las embajadas. Yo he colaborado antes, ya no tanto, pero muchas embajadas me han reconocido. Entonces, dice, si ahorita habla de la embajada de Francia, quiero que sea intérprete. Una cosa es ser traductor, texto por escrito, otra es cosa hablada, intérprete, interpretación. La diferencia es clara. Con la traducción escrita tienes todo el tiempo de buscar una palabra en un diccionario, lo cual no puedes hacer en una interpretación. Hay interpretación ya consecutiva y simultánea, y la simultánea para mí es lo más fácil, porque mientras, por ejemplo, Nureyev, famoso bailarín, hablaba, y yo traducía para Nureyev su texto, creo que hablaba inglés, y ahí traducía yo todo lo que él decía al mismo tiempo, que es simultánea, sus palabras al español, al público. ¿Tú decidiste estudiar lenguas o la vida te fue llevando y entonces por eso aprendiste la lengua? Las dos cosas. Más bien, llegué a México y varios clientes míos, oficinas de patentes, por ejemplo, no tenían traductores de los idiomas escandinavos. ¿Qué hace el pequeño Billy? Bueno, pequeño, ya 24 años, estudiaba yo danés, sueco, noruego, finlandés, para ayudar a mis clientes con la traducción de sus textos
en noruego. ¿Has vivido de la traducción? ¿Ha sido tu negocio Sí, toda la vida? esto es lo que tú ves, tú estás sentado en un sillón que yo gané con mis centavos a tu favor. Gracias. Y estás en un sillón de color naranja. ¿Qué color? El de Holanda. Ah, ¿por qué? Por el orange, por el... ¿De naranja qué por la color es? realeza, el color de la realeza. Correcto, en la casa de naranja es como se llama el actual rey de la Holanda, es una monarquía. Cuando llegas a México, ¿te quedas en México y vives ya en México a partir de entonces? Sí, entonces estaba yo con mi primera esposa, así. Entonces estamos en el año de 54, algo así, final de la guerra, y de repente Rusia invade a Hungría. Los tanques rusos están en 54 más o menos. En las calles de Budapest, la gente está tirando piedras a los tanques de Rusia, guerra civil. Europa está casi en llamas, ¿sí? Europa está casi nuevamente en llamas. Yo dije a Janet, que era mi novia, vente a México porque yo no aguanto la vida, tú allá y yo acá en México, vente. Y era enfermera de un hospital, presentó su denuncia y al día siguiente con la misma ropa vino a México. Y aquí nos casamos, pero después de algunos años ella era muy holandesa y cuando un enamorado mexicano le silbaba en la calle decía, ay mamacita, ella se volteaba para bien, ¿qué hombre está interesado en ella? Y lógicamente chocaba. Entonces se fue con un niño y yo tengo un tercer niño en Amsterdam, Marcel se llama, en Holanda, que todavía nos llevamos bien y él está allá y yo estoy acá. Muy bien. ¿Te quedas en México y después conoces a tu segunda mujer? Sí, ¿Cómo se llama? de la República de Yucatán. Muy bien. ¿Aprendiste a hablar también meridense. maya o no? Bravo, carácter. Ya te conté que solita se fue de compras, llegando solita a Amsterdam, y es un carácter bravo y lleno de energía. Ella, de varias novias que entre tanto había tenido, fue la única que estudiaba inglés, holandés y alemán y francés. 4 idiomas, con un esposo políglota, ella también, y tenga arriba sus libritos, sus cuadernos de estudio en esos idiomas. Y increíble carácter tenía. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba? Mirna Elizabeth, como mi hija Saskia, de Winter Castillo. ¿Ya? Ok. Mirna es la mamá de Luis y, Ya. y es la mamá de Saskia. Correcto. ¿Qué sentiste cuando tuviste por primera vez en las manos a Saskia? Oh, ya te dije, es mi ojo derecho ella. Súper hija. Y nos llevamos como pocas relaciones de padre e hija, hija y padre. ¿Ya? Padre, hija y padre. ¿Cuál fue tu filosofía para educar a tus hijos? ¿Cómo quisiste Esa educarlos? es una pregunta fantástica que ningún entrevistador me ha hecho y te felicito. Ya ganaste 5 puntos más porque cómo me sentí ¿Cuál fue tu filosofía? de educar. De educar, Sí. ¿Te digo? ¿Sí? Les dije, miren, no nací para educarlos, ustedes se las arreglan solitas y se desarrollaron con una gran independencia, ¿sí? Con ellos se encuentran con la palabra libertad en letras resplandecientes
libres de hacer lo que quieren en su vida. Y esa es mi educación. Y la idea no es mala, no intervengo en lo que ellos creen que sea bueno para su desarrollo. Y cuando los ves tropezar, ¿los dejas tropezar o te duele el Si tropiezo? ellos se tropiezan, no, bueno, entonces hay entendimiento. Ellos ya saben de antemano cómo yo voy a reaccionar frente a una dificultad. Yo dije, ¿crees que que eres capaz, les pregunto, de enfrentarte a la vida? Entonces me contestan, sí. Mis hijos son independientes y esa es mi máxima satisfacción, verlas luchar, porque no es fácil, pero es la gran felicidad del padre. Voy a entrar en un tema un poquito doloroso. Voy a entrar en un tema un poquito doloroso. Mirna se enfermó. Sí, sufrió mucho, pero ya está en paz. ¿Cómo fue el momento en el que ella se enfermó? No hablo de esto. El día más triste de mi vida. Es porque nos casamos en 62, casi 60 años casados y hemos sido precisamente porque también a mi esposa la dejo libre. Si ella me dice, voy de compras, digo, bueno, está bien, ¿no? Y es bonito. Dejar libre a los hijos es parte de una educación que funciona porque uno instila, uno inyecta en los hijos la independencia y las ganas de luchar, ¿de acuerdo? Las ganas de luchar y les extiendo la mano, pero no demasiado porque no quiero apapacharlo. Pregunta para Emilio. ¿De dónde viene la palabra apapachar? No sé si de papá o de... No. Te digo, apapachar en náhuatl, apapachatl es apretar un sandía, por ejemplo, hasta que salga el jugo. Y ese de apapachar de una fruta muy madura es precisamente la idea de mimar. ¿Ya? De mimar. Si tú atiendes demasiado a una fruta o un hijo, este es mimar. Y de ahí en español, en nuestro español, basado en el náhuatl, apapachar significa mimar a un niño igual que uno aprieta una fruta. Bonito, ¿no? De la última parte familiar. Cuando uno se casa, dice que se casa en la salud y en la enfermedad. Ya. Y tuviste un momento complicado. ¿Cuándo? ¿A qué momento te Cuando refieres? ella se enfermó. No. Y los muchos años que ella estuvo mala. Sí, pero con muchos doctores, pero poco a poco ya no daba más su cuerpo. Sufría de muchas cosas, pero ya está en paz. Pero quiero hablar del hombre que está al pendiente de esa mujer, sí, del cual estaba enamorado. Bien. ¿Cuáles son las características de un hombre con su mujer? ¿Cómo debe de comportarse en el matrimonio? No, es la reina. La esposa es la reina y eso significa. Ya me preguntas qué es el amor. El amor es ¿qué es el amor? Esperar para el compañero o la compañera lo mejor. ¿Qué es amor? Poner el dicho cristiano es ama al prójimo a ti mismo. No, yo digo ama a tu prójimo más que a ti mismo. ¿Qué significa? Que una esposa es lo máximo. Y si nos vamos al tablero de ajedrez. También ¿qué es el ajedrez? Es el único amor que nunca te engaña. Bromita.
¿Y en el tablero de ajedrez, la esposa es la reina? ¿O quiero regresar a la parte anterior que me dijiste que era el caballo? Estás tocando el aspecto psicoanalítico del ajedrez. Ruben Fine escribió un libro, La psicología del ajedrez, o del ajedrecista, y lo veo un poco freudiano con superar al padre. Ya llegamos a otro campo, que es como los diferentes jugadores ven a su juego, y en muchos casos ven al rey enemigo como el rey, como el padre. Ya, pero no, en mi caso no. No hay esto. No es la figura predominante del padre que domina el juego de ajedrez. ¿Y los hijos en el tablero de ajedrez, en dónde los ves tú? ¿En No, qué posición? tampoco. El ajedrez está sola. Es único, ahí está, comillas, cerrar comillas. Oye, Willy, ¿tuviste la oportunidad de jugar con Gary Kasparov alguna vez? ¿Con quién? Con Gary Kasparov. Yo ayudaba en la organización de simultáneas. ¿Qué son simultáneas? Llega a México Gary Kasparov, campeón del mundo hace 10 años, y ahí está, 40 tableros, y él pasa de un tablero a otro, hace su jugada, y al momento de llegar el contrincante debe contestar. Es el fenómeno de las simultáneas. Y más bien es de carácter propagandístico, porque no dice nada sobre la fuerza de los jugadores o de él. ¿Sí? Él es el campeón, entonces supone generalmente gana de 40 tableros, gana 30 y hace 5 tablas y pierde 2 o 3 o 4 o ninguno. Es Gary Kasparov. Si me preguntas quién es el mejor jugador de ajedrez hasta el día de hoy, están luchando por ese título Bobby Fischer. Otra historia de principio a fin, educado por su hermana mayor, que a los 7 años de él le regala un juego de ajedrez. Ya no hay más para él que un tablero. Bobby Fischer gana 5 o 6 veces el campeonato de Estados Unidos y dice al niño Bobby Fischer con sus brazos largos y sus piernas largas, como son los niños norteamericanos de 15 años, dice, voy a ser campeón del mundo, pero lo dice con una seguridad que uno dice, ¿será jactancioso? ¿Será verdad? Pues lo dice con una calma y una seguridad en sí mismo que uno dice, ¿será verdad? Y uno ve sus juegos y dice, pues sí, tiene razón. Es el mejor jugador de todos los tiempos. Pero ahorita nace Magnus Carlsen en Noruega, que está jugando al nivel de las computadoras, Magnus Carlsen. Y ya la pregunta es, ¿cuál de los dos es mejor? Y no se puede decir quién, porque vivieron o viven. Uno murió, Bobby Fischer murió en Islandia en 78, creo, y vive todavía Magnus Carlsen. ¿Cuál de los dos es el más fuerte? No se sabe. Porque ahorita un elemento muy importante del ajedrez es la computadora. Todos los jugadores se sirven de la computadora para ver líneas, analizar posiciones difíciles. Otro aspecto del ajedrez moderno. Dime una cosa, ¿las jugadas en el ajedrez son movimientos impredecibles para ganar o tienen una mecánica muy estudiada del jugador? Bueno, el aspecto mecánico no hay que sobrevalorar. Se estudia, y si yo conozco muy bien un Caro-Kann, que es una apertura,
entonces lo juego y a veces gano y si pierdo será contra un jugador más fuerte. ¿Te has sentido en la vida en jaque? ¿Te has sentido en la vida en jaque? ¿Te has sentido tú en la vida en jaque? Si yo he sentido la vida en jaque es una pregunta muy graciosa, pero no sirve. un tiquito 4 puntos de sus 5 que ganaste. En jaque significa que el rey enemigo, yo ataco al rey enemigo y no digo nada, ya ni se necesita decir jaque porque ya se sabe, se ve en el tablero que yo estoy atacando al rey enemigo y significa que amenazo ganarlo y ya se sabe sin hablar, entonces él se defiende. De acuerdo. He dicho. Bien, la última etapa de la entrevista, muy rápida, filosofía. Filosofía. Filosofía, bien. ¿De qué quieres hablar? ¿Cómo ves la vida tú? ¿Cómo observas tú la vida? Un poco como Jean-Paul Sartre, de Francia. ¿Por qué te identificas con él? Que de una frase, un gran pensador, un héroe de Francia, querido por todos los franceses como un hombre que ha dicho cosas profundas. Dijo Jean-Paul Sartre, dice, surrealista. ¿Qué significa surrealista? Que ve todo lo que está en la vida con una interrogación, todo. Cuestionando. Dice, sí, cuestiona todo. Dice, el mundo, dice Jean-Paul Sartre, sería un gran éxito sin la literatura. Oh, ¿qué es eso? Y dice, hasta incluso sería fantástico sin el hombre. ¿Cómo lo sientes? Bonita frase, ¿no? El mundo sería perfecto sin literatura y después ya sería feliz sin el hombre. Bueno, pero es un profundo pensador y ha escrito muchas cosas que ha aportado al hombre a verse en su condición tal como es en realidad y a veces tal como no es. Él ve el surrealismo como una forma de no pegarse tanto a las cosas reales. Si este es Don Quijote, está muy bien, pero ya pasó de moda y no es tanto como se adora en México, Don Quijote, y así todo cuestiona. La palabra de Jean-Paul Sartre y de los surrealistas es cuestionan todo. A mí me cae muy bien, porque no veo a todo como Blancos y negros. No, como otra palabra por blanco y negro, maniqueísmo. Maniqueísmo significa ver todo blanco y negro, no. O bien y mal, no. Hay muchas zonas intermedias. ¿Dualismo puede ser la misma? ¿Dualismo puede ser lo mismo que maniqueísmo o son dos palabras diferentes? Casi, están relacionados los términos. Dualismo es la presencia de dos elementos. Ok. Y maniqueísmo es dos elementos opuestos. El maniqueísmo es opuesto. ¿Qué piensas de forma general de la religión? Difícil, ¿eh? ¿Te digo? Sí, lo que quieras, es tu entrevista. No, me vale, para decirlo así, me vale. Mejor digo algo que me gusta, algo o alguien, te quiero, y la religión es gran parte o todo creado por el propio hombre. Ok. Si hubiera una frase que pueda ser tu frase de legado,
O sea, que dejaras esa frase que defina a Willy de Winter. ¿Cómo te defines? A mí mismo ya te dije del que es el ajedrez, ¿no? ¿Qué es la vida? Repito, la vida es una interrupción insípida del ajedrez. ¿Qué significa? ¿Cuánto quiero al ajedrez? Bueno, ahí tienes un ejemplo. El ajedrez es fantástico. No tengo palabras para expresar lo bonito. ¿Por qué? Porque es lucha. De acuerdo. Yo creo que ya estoy completo. No sé si tienes alguna faceta de tu vida. Sí, quiero. Me dijo Saskia al rato, cuéntale a Emilio. ¿Tú eres Emilio? Sí. ¿Cómo fingió mi abuelo, o sea, mi papá, en la guerra de los alemanes? Y te digo, cada noche estaba limpiándose los dientes hasta que sangraran las encías para que la sangre corriera a su estómago y a su duodeno, y para fingir que tenía una úlcera activa en su duodeno, para no ser deportado hacia Alemania para trabajar ahí. Eso de trabajar es un... ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu papá? Bueno, en el hospital. ¿Cuáles fueron sus últimos días? Cuando lo operaron en 53 de la úlcera. Dice, ok, me voy a operar. La operación en sí no es difícil, pero ¿cuál fue su problema? Ahí tienes un fenómeno. En la guerra, todos los hombres fumaban. Y el cigarro es malo, Emilio. El cigarro no es bueno. Y ni mis hijos ni yo fumamos, porque tenemos el triste ejemplo de mi papá que fumaba, y como consecuencia de fumar, la sangre no corre tan rápido como debe. Es más lento, con el peligro de formar un grumo, un coágulo, ¿ya? Y a raíz de eso, si este coágulo llega al corazón o al cerebro, el paciente fallece en 2 minutos. Y así falleció, y llegué al hospital y ya estaba fallecido mi papá. Gran tristeza, y mi mamá me dijo después, vamos a mi tierra. ¿Cuál es tu tierra? México. Vamos a México. Nos falta una faceta para tocar. Háblame de México. ¿Qué te gusta de México? ¿Qué te conquista de México? México, en México, yo siempre digo, hay más felicidad e infelicidad en México en 1 milímetro cuadrado que en Holanda en 1 kilómetro cuadrado. ¿Qué significa? Que los contrastes son muy fuertes en México. ¿Ya? ¿Pero por qué te enamoraste de esta patria? Ah, bueno, porque hay cosas grandiosas. ¿Qué es lo bonito de México? Uno, la música. La música mexicana, hay pocos países que tienen una riqueza melódica tan grande como México. Y la gente, la mitad toca la guitarra y la otra mitad canta. Y la música es un elemento fundamental en la vida de México. Punto número 2 es la comida, el taco. El taco es un invento mexicano único en el mundo, y un taco lo puedes rellenar de 50 diferentes carnes o fruta o lo que sea, y es grandioso. En Holanda no se conoce el taco, pero sí se conoce el tipo de sándwich. ¿Ya? El sándwich es... Si tuvieras hoy la oportunidad de ayudar a México, ¿qué harías para que México sea el mejor país del mundo, sin lugar a dudas? Bueno, para mejorar, decimos, para ser el mejor país del mundo es muy controversial. No me meto en la política. La política mexicana es cada quien su
su especialidad y no quiero meterme, hago a un lado. Deseo para México lo mejor de lo mejor, eso sí, ¿ya? Y se llora también con México, yo lloro si pasa algo grave. Lloramos y sonreímos. Ese es el país de los contrastes. Es el país de los contrastes. Pero, ¿qué te digo? Ya no digo más. Amo a México, punto. Muy bien. Amo. A-M-O, 3 letras. En mi tiempo de ¿cómo se llama? Coronavirus, juego de día con mi cuidadora Scrabble. Que Scrabble es un juego de colocar letras para formar palabras. Y así pasamos los tiempos de ocio con alguna actividad intelectual. Scrabble, escarbar significa. Scrabble es el acto de que un gallo o una gallina raspa el piso para sacar un gusanito. Scrabble, en español, escarbar, ¿ya? Significado de tu Scrabble. Mi querido Willy, Sí. yo te quiero agradecer muchísimo esta entrevista. Para mí ha sido fascinante, ha sido como ir a la universidad en 2 horas. Aprendí historia, fútbol, Sí, ajedrez, hablamos de 20 minutos y literatura, todo fresco. filosofía, Sí. lenguas. Ha sido fascinante. Sí, ¿te gustó? Y estoy muy contento y muy agradecido de que me hayas dado la oportunidad. Lo bueno es que no nos dormimos. No, hay mucho tiempo. Hay que aprovechar el tiempo lo más que se pueda y dormirse. Bravo. Y habrá tiempo. Bueno, yo te regalo un librito A mío. ver, cuéntame de los libros. Ahí está, ahorita te lo dedico. Además, lúdica lengua y picardía palindrómica. No hemos hablado de los palíndromos. Palindromas, Juan José Arriola, que escribió el prólogo de este librito, inventó la palabra palíndroma. En México decimos palíndroma. En España se dice palíndromo. Palíndromo. Yo no sé mucho de palíndromos, pero yo te quiero reconocer. ¿Cuál es la palabra más larga en español? La palabra palindrómica. ¿Conoces alguna palabra palindrómica? Reconocer. Ya, reconocer, bravo. Bravo, reconocer, bonito. Oro. Oh, oro. Aquí hay en ese librito al final hay una lista de palabras palindrómicas. Ahí puedes ver. Muy bien. ¿Qué más, querido Nada, Emilio? mi querido Willy, Yo tú te dime. ofrezco mis disculpas por tantos diferentes elementos que tratamos de meter en un marco de Es una hora y media. Es una vida entera que hay que platicar Sí, en hora y media. Bueno, no en se 2. puede. Vamos a... Mi vida es como México, lágrimas y sonrisas.